¿Y si tú fueras la única Biblia que alguien pudiera leer? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas se acercan a Dios después de hablar con ciertos cristianos, mientras que otras se alejan? ¿Será que le faltaron argumentos? ¿Será que no conocen suficientes doctrinas? ¿O quizá la diferencia está en algo mucho más profundo? Te propongo algo. Imagina que mañana te encuentras con alguien que nunca ha leído la Biblia, que nunca ha entrado a un templo y no sabe prácticamente nada acerca de Jesús. Ahora, piensa que durante una semana esa persona solo pudiera conocerte a ti. Solo observaría cómo hablas, cómo reaccionas cuando algo te sale mal, cómo tratas a tu familia, cómo respondes a una crítica, cómo manejas tus frustraciones o tus problemas. Y al final de la semana le preguntaran, ¿cómo es el Dios al que esta persona adora? ¿Qué respondería? Esa pregunta nos lleva al corazón de la lección de hoy, porque el testimonio cristiano no comienza cuando abrimos la boca, comienza mucho antes. Comienza con nuestra manera de ser, de vivir. Eso es lo que demuestra si conocemos nosotros a Cristo o si solamente sabemos hablar de Él, pero no nos relacionamos con Él. Hola, te doy la bienvenida al estudio de la Biblia en base a la lección de Escuela Sabática. Hoy estamos estudiando la lección del día domingo 14 de junio, cuyo título es Por Testimonio. La verdad es que me encantan estas lecciones. ¿Qué te puedo decir? Estoy fascinada. Y bueno, antes de comenzar con este estudio tan hermoso, vamos a pedirle a Dios que nos dirija, que nos enseñe. ¿Oras conmigo? Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos toda la gloria y la honra, Rey del universo. Tú te mereces todo nuestro amor y nuestra adoración. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro intercesor, quien nos cubre con su justicia, Señor. Gracias por Él. Padre querido, queremos solicitarte ahora la presencia de tu Espíritu Santo y la obra de Él en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos no solamente escuchar tu palabra, sino procesarla, que el Espíritu Santo nos impresione, que nos muestre, Señor, aquellas áreas de nuestra vida que debemos entregarte a ti, aquellos lugares de nuestro corazón que todavía están cerrados a tu presencia, que podamos, Señor, abrirte la puerta para que tú entres y cambies las cosas que deban ser cambiadas para nuestro propio bien y para que seamos más efectivos, Señor, en la testificación de tu palabra, que es nuestra principal misión en este mundo. Señor, queremos rogarte el perdón de nuestros pecados, que limpies nuestro corazón, nuestra mente, que nos ayudes a concentrarnos y aprovechar este momento que vamos a estudiar juntos. Señor, toma también cada petición del corazón de mis oyentes, de cada persona, Señor. Tú conoces por nombre a cada uno, conoces su situación, conoces, Señor, si tienen problemas, si tienen alguna limitación. Obra en su vida, Señor. Dale sobre todas las cosas confianza en que tu voluntad es la mejor para ellos y que, confiados así en ti, ahora puedan despejar su mente para absorber tu palabra. Señor, en tus manos nos encomendamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar juntos entonces este tema tan lindo. Y quiero comenzar con la gran comisión que nos dejó Jesús a nosotros antes de partir. Jesús nos llamó a ser discípulos. Este llamado no fue solamente para sus primeros seguidores, es para cada persona que acepta a Cristo como Salvador personal. Vamos a leer Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermoso lo que dijo Jesús, porque en definitiva Él nos mandó a compartir nuestra felicidad, el sentido y el propósito de nuestra vida que encontramos en Cristo Jesús, en Él. Jesús no dijo simplemente vayan y hablen.
Él dijo, vayan y hagan discípulos. Y un discípulo es alguien que sigue a Jesús tan de cerca que termina pareciéndose a Él. Ya hablábamos en la lección pasada esto de no hacernos llamar cristianos solamente, sino parecernos a Cristo, y que incluso sin que nosotros digamos que somos cristianos, la gente pueda saber que lo somos. Un discípulo es alguien que vive en relación constante con su maestro, que en este caso es Cristo, claramente. Por eso el objetivo del Evangelio no es solamente transmitir información, conocimiento, doctrinas, sino producir transformación. El Evangelio es conocer a Cristo en persona, y sí o sí la transformación es el resultado de este conocimiento personal del Salvador. Vamos ahora a ver el mayor malentendido sobre el testimonio. Muchos creyentes se sienten culpables cuando escuchan la palabra evangelizar. Piensan inmediatamente que se trata de predicar en una plaza pública, por ejemplo, o en dar estudios bíblicos complejos, o en responder preguntas difíciles, o simplemente ir a tocar una puerta, simplemente pues sentarse a estudiar la Biblia con alguien. Y algunas personas se sienten muy tímidas y dicen, no, es que no, yo no sé, yo no me animo, no soy bueno en eso no es para mí. Pero la Biblia presenta algo mucho más sencillo. El verdadero testimonio consiste en compartir lo que Dios está haciendo en tu vida, en la vida de cada uno. Es hablar de lo que nosotros hemos vivido en relación con Cristo, en lo que hemos experimentado con Él, lo que hemos aprendido caminando con Cristo. De eso se trata el verdadero testimonio, la verdadera evangelización. Fíjate que no es complicado, porque el poder de la evangelización en sí está en la experiencia personal. Y vamos a ver sobre esto lo que vivieron Pedro y Juan. Ellos fueron llevados ante las autoridades religiosas del momento y no eran personas así elocuentes, digamos, preparadas, con prestigio, con estudios superiores. No tenían cargos importantes, al contrario, eran personas comunes, del vulgo, dice la Biblia. Ahora te voy a leer la cita. Pero ellos, aunque eran así, humanamente viendo, personas simples, causaron un impacto extraordinario. Hechos 4:13 dice lo siguiente: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, sin estudios, y del vulgo, del común de la gente, digamos, ¿no?, del barrio, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es impresionante, me encanta, porque ellos no dijeron que reconocían que habían estudiado mucho, que eran seguidores del rabino tal o cual. Ellos no dijeron que Pedro y Juan eran muy inteligentes, sino que reconocían que habían estado con Jesús. Y eso se notaba, eso hacía la diferencia en ellos. ¡Qué hermoso! Me encantaría que dijeran así de mí también. Y ahora te quiero hablar de algo fascinante de cómo funciona nuestro cerebro, neurociencia. Neurociencia yeguma, diría mi papá, en guaraní. Otra vez va a hablar de eso. Bueno, es que es muy interesante este tema, porque los investigadores han descubierto que gran parte del aprendizaje humano ocurre por modelado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros observamos, imitamos y absorbemos. Nuestro cerebro posee sistemas, las neuronas en espejo, famosas neuronas en espejo, que nos permiten reproducir internamente las emociones y conductas de las personas que admiramos o que miramos. Simplemente, a veces no las admiramos, pero sí las estamos viendo. Y ahora quiero hacer un paréntesis acá, y es lo siguiente. Muchas veces como adultos miramos cosas, películas, series o lo que sea, que no van con nuestros valores, ¿verdad? Pero somos buenos para decir, ay, es que no es tan malo, no hay que ser fanáticos, no pasa nada, yo soy adulto, yo filtro, yo sé lo que está bien, lo que está mal, y lo que está mal lo filtro. Pero ¿sabes qué? Las neuronas en espejo copian todo. No distinguen si es bueno o malo. Lo que nosotros absorbimos, ahí quedó, y en algún momento sale igualmente. Y nosotros experimentamos algo que se llama experiencia vicaria.
Y esto ocurre justamente por nuestras neuronas en espejo. Nosotros somos capaces de ejercer la empatía con la persona que estamos viendo en esa película o en esa serie. Sea que esté haciendo algo bueno o malo, nosotros somos capaces de experimentar un poco lo que supuestamente esa persona está viviendo. Entonces vivimos a través de esa persona la misma situación. Así que mucho ojo, porque hay cosas que no podemos filtrar del todo de lo que estamos viendo o de lo que estamos escuchando, de lo que estamos conversando. Mucho ojo, sobre todo con los niños. Tengamos cuidado, lo que ellos ven terminan absorbiendo y lo terminan imitando. Sí o sí, eso queda grabado en la cabeza. Una vez que entró ya no se puede borrar. Así que tenemos que después sumar un montón de modelos buenos para que el cerebro tenga una opción mejor a cuál recurrir, ¿no? Pero los modelos malos ya quedaron ahí. Así que ojito con eso de confiarnos en que nosotros, no, yo sé lo que está mal y yo puedo filtrar. No. Sí o sí, eso te va a terminar modelando de alguna manera. Y a veces nos quejamos de que nuestra vida espiritual es medio pobre, de que somos medio tibios, de que nuestra fe es pequeña. Bueno, ¿con qué estamos llenando nuestra cabeza? Porque sí o sí, todas esas cosas mundanas que estamos escuchando o viendo, leyendo, lo que sea, pues terminan formando quienes somos por dentro. Así que mucho ojito con esto. Y esto la ciencia lo dice hoy, pero la Biblia también lo decía, ¿no? Que de gloria en gloria nos vamos transformando como en un espejo, ¿sí? Cuando observamos a Dios. Eso está en la palabra también, y ya estaba ahí desde hace miles de años, porque el Señor sabe cómo funciona nuestra cabeza. Por eso también dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No podemos nosotros absorber cosas creadas en este mundo, dirigidas por el príncipe de este mundo, que lo que quiere es destruirnos, y aún así pretender tener una buena salud espiritual e incluso física, te diría, ¿no? Mental, emocional, todo nos afecta porque el enemigo de las almas nos quiere destruir. Él no está jugando. Nosotros sí nos ponemos a jugar a veces con las cosas del mundo. Él no juega, él nos quiere destruir, y para eso él está creando distintas distracciones, distintas maneras para llegar a nosotros. Y obviamente tenemos que tener cuidado también, porque a través de nuestro ejemplo vamos modelando la conducta en los que nos observan a nosotros desde más cerca todavía, ¿no? Que son nuestros hijos. Así que mucho ojo con eso. Bueno, siguiendo con el tema, cerrando paréntesis, Dios nos diseñó nuestra mente para que nosotros aprendamos observando vidas. Por eso mismo Jesús pasó 3 años viviendo con sus discípulos. Él no solamente les dio sermones, consejos, no, él también mostró cómo vivir, cómo amar, cómo servir, cómo perdonar, cómo enfrentar el sufrimiento de manera práctica, viviendo con ellos. El cristianismo siempre se transmite mejor mediante relaciones que mediante lindos discursos, porque hablar es fácil, pero vivir lo que hablamos, esa es la parte difícil. El testimonio que no puede ser refutado. Vamos a hablar de esto ahora, para lo cual te voy a compartir lo que dijo Pedro. En Hechos 4:20 dijo: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos no hablaban desde la simple teoría, ellos hablaban de su experiencia, de lo que habían vivido. Y nadie puede discutir una experiencia auténtica. Tal vez no puedas responder todas las preguntas proféticas, por ejemplo, no seas un experto en profecías, o tal vez no te conozcas todos los detalles doctrinales, pero sí puedes contar cómo Dios te sostuvo en una crisis, por ejemplo, cómo Él te dio fuerzas para pasar por un valle de sombra y de muerte, cómo Él te dio confianza, cómo Él te dio paz en medio de una tormenta, del caos, cómo Él restauró tu matrimonio, por ejemplo, cómo Él respondió a una oración, o cómo Él transformó tu carácter. Eso es testificar. Fíjate qué simple que es. Eso es evangelizar. Vamos a ver ahora algunos contenidos de las citas de Elena de White que acompañan la lección de esta semana. Y ella presenta el caso de José. Hay una cita preciosa que ella escribió en Recibiréis Poder, en la página 258, donde dice lo siguiente: José llevó a Dios consigo a Egipto, y este hecho quedó de manifiesto por su comportamiento alegre a pesar de su tristeza. Fíjate que él podía estar alegre a pesar de la tristeza, una cosa no quita la otra.
José no predicó grandes sermones en Egipto, pero él vivió de tal manera que las personas podían ver que Dios estaba con él. Era impresionante, porque él no sabía todo lo que iba a pasar. Nosotros hoy leemos la historia y bueno, nos vamos quedando tranquilos porque sabemos que él iba a ser el gobernador de Egipto, que iba a traer a su familia. ¡Wow! ¡Qué lindo todo!, ¿no? Cómo terminó todo, pero él no sabía. Lo que él podía ver es que fue separado de su pueblo, separado de su padre, que ya no lo iba a volver a ver, y no sabía qué iba a ser de su vida, en definitiva. Él no sabía lo que le esperaba en el futuro. Empezó siendo siervo y Potifar notó que Dios estaba con él. Luego fue preso. Fíjate esa situación, qué terrible. Y él, en vez de tirarse en un rincón ahí a deprimirse y a morirse de tristeza, lo que él hizo fue mejorar la cárcel y alegrar la vida de todos los que estaban ahí. Los presos y el carcelero notó que Dios estaba con él. Luego, cuando fue llevado al palacio, el faraón notó que Dios estaba con él. Por eso le confió el gobierno de ese imperio mundial en ese momento. Qué impresionante, ¿verdad? José siempre demostró en su vida quién era su Dios, cómo era su Dios. Él no dio sermones, él vivió. Y todo Egipto al fin y al cabo terminó siendo impactado por José y por su familia, luego más tarde también cuando fueron traídos a Egipto. A veces nosotros pensamos que testificar es hablar más, pero muchas veces Dios nos llama a reflejar más y a hablar menos. Te voy a hacer algunas preguntas que van a ser un poco incómodas quizá, pero están buenas para pensar, para hacernos reflexionar. A mí también me llaman mucho la atención. La primera es, ¿qué es lo último que Dios hizo en tu vida que merece ser contado? ¿Qué hizo en estos últimos días? Si alguien te preguntara hoy, ¿qué ha hecho Jesús por ti esta semana? ¿Tendrías algo que contar? ¿Tendrías una respuesta? Porque el problema a veces de muchos cristianos no es que no sepan testificar. El tema es que han dejado de caminar tan cerca de Cristo como para tener una experiencia fresca que compartir. Ahí está la cuestión. Estamos viviendo un cristianismo en piloto automático. Vamos al templo, damos el diezmo, nos levantamos cuando hay que levantarse, cantamos, oramos, pero es todo mecánico. No estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Te das cuenta? Ahí está el quid de la cuestión de por qué no tenemos algo que contar. Una experiencia fresca, digamos, con Cristo de estos últimos días. A mí a veces me han pedido predicar un ratito antes de que sea el momento, ¿no? Una vez recuerdo, llegué a una tarde a la iglesia, al templo, y iba a ser sociedad de jóvenes y el predicador falló a último momento, no sé qué pasó. Entonces vino uno de los jóvenes y me dijo, Nidia, ¿tenés algo para compartir? Y bueno, primero me arrodillé en una salita que había por ahí, le dije, Señor, úsame, acompáñame, dame las palabras. Y claro, tenía ahí unos temas en los que había estado meditando y en los que había estado estudiando en la semana. Después me volvió a pasar, yo creo que este testimonio ya lo conté una vez, que tuve una experiencia en ese mismo momento con Dios, porque me dijeron, hermano, usted tiene algo para compartir con nosotros, el predicador no va a llegar. Esto ya fue hace poco, hace un par de años posiblemente. Y yo dije, claro, sí, así de una dije, ¿no? Claro, yo puedo llegar a justificarme, digo, bueno, fue mi espíritu servicial, ¿no? De estar ahí dispuesta. Yo esa semana obviamente estaba estudiando la Biblia, tenía temas ahí muy interesantes, suelo anotar las cosas que Dios me va enseñando, me apasiona realmente estudiar, descubrir cosas nuevas, es como que siempre Dios me está mostrando alguna cosa, ¿no? Pero te voy a contar esto porque va en otro sentido por ahí, pero también es un testimonio de cómo Dios trabaja con nosotros. Y no sé si ya lo conté, si ya lo escuchaste, bueno, perdóname, estoy como las abuelitas que por ahí repiten las historias, pero creo que vale la pena. Resulta que me habían dicho así, ¿no? Y estaban cantando el último himno, no quedaba mucho tiempo para que yo pasara a predicar. Y estaban cantando el último himno y yo dije así, sí, claro, ¿cómo no? Oh, miren qué bien, ¿no? La gran predicadora Nidia. Yo ahora me burlo hasta de mí misma, ¿no? Porque ridícula total.
Y me encantó lo que hizo el Señor conmigo, porque yo me quedé en blanco. Me olvidé de todo. Creo que solo mi nombre me acordaba. No me acordaba de nada de lo que había estudiado esa semana, ni nunca antes en el pasado. Era como que nunca había leído la Biblia, nada. Quedé en blanco. Y en esa blancura de mi mente apareció el Señor y me llamó la atención y me dijo, ajá, así que vas a predicar. ¿Y de qué tema vas a hablar? Yo te digo, yo de verdad sentí que el Señor se puso a conversar conmigo en la blancura y el vacío de mi mente. Y yo, de nada, Señor, la verdad que no voy a hablar de nada, no me acuerdo nada. Y el Señor me pegó una hermosa zarandeada, una hermosa chancleteada espiritual en esos momentos, porque faltaban 3 minutos, supongamos, ¿no? El canto, lo que duraba el canto. Y yo sentí como el Señor me dio una hermosa lección. Y me dijo, no me pediste ayuda a mí para predicar. Te lanzaste sola. Como que claro, como tenés facilidad de palabras, como venís estudiando la Biblia, entonces pensás que sola podés. Yo me sentí tan mal, porque de verdad fueron milésimas de segundos en las que yo contesté. En general yo me tomo unos segundos para orar y decir, Señor, ayúdame, aquí vamos juntos, porque no era tampoco la segunda vez que me pasaba esto. Muchas veces me ha pasado de enfrentarme a situaciones así en las que sé que dependo del Señor y oro así rapidito, pero contesto rápido también que sí, ¿no? Pero esta vez me confié y el Señor me lo hizo ver y me dejó muy en claro que más allá de que sí tengo facilidad de palabras, que no soy para nada tímida, no soy vergonzosa, no tengo problemas de pasar papelones, digamos, de equivocarme en público, enseguida pido disculpas y sigo como si nada haya pasado. Yo creo que es un don que el Señor me ha dado, pero más allá de todo eso, yo dependo de Él y el Señor me dejó en claro, no vas a tener nada que decir si yo no te dirijo. No vas a hacer nada sin mí. Y de verdad, yo en esos minutitos que pasaron, tuve una gran charla con el Señor. Todo ocurrió muy rápido, pero yo en esos momentos le pedí perdón, me di cuenta de mi gran equivocación, entendí también que nada iba a poder sin Él, pero absolutamente nada, porque de verdad la mente me quedó en blanco, cero, yo no iba a tener nada que decirle a las personas, iba a tener que pedir disculpas y decir no voy a poder, porque en serio no había nada en mi cabeza. Y le agradecí tanto a Dios por esa zurra celestial que me dio, porque en serio, que yo prefiero que mi mente quede vacía sin Cristo a hacer algo sin Él. Y le agradecí mucho, me emocioné hasta las lágrimas, incluso fue todo muy rápido, en 3 minutos pasaron muchas cosas por mi cabeza, pero estuve tan feliz por esa disciplina que me dio el Señor, porque de verdad y me emociono de nuevo, yo de verdad reconozco que nosotros no podemos hacer nada sin Él. Nada. Y me alegra que Él me haya hecho ver eso de esa manera así tan severa, porque en serio no me acordaba de nada. Yo no hubiera podido dar ni un sermón leído, o sea, nada. No tenía nada preparado en ese momento así escrito ni nada. Entonces, yo de verdad le agradezco al Señor, porque, mira, me acuerdo de una frase que me dejó marcada, no sé ni dónde la leí, pero es que dice lo siguiente, y es que no hay peor manera de fracasar que tener éxito sin Dios. No hay peor manera de fracasar que tener éxito sin Dios. Y a mí la verdad me duele pensar que muchas veces podemos estar hablando de Dios, dando sermones, pero estar viviendo lejos de Él. Vamos a seguir adelante luego de este testimonio, espero que te haya servido de algo. A mí me encanta lo que pasó, me encantó cómo Dios me llamó la atención, porque eso quiere decir que Él me ama mucho y que no quería permitir que yo caminara lejos de Él y que me creyera la gran cosa. Qué lindo. El Señor me dio, no sé, como una especie de inmunización para el ego, porque de verdad que me hizo ver que sin Él soy nada, absolutamente nada. O sea, soy tierra, así, ni siquiera barro, porque ni agua tengo, así, tierra seca, inútil, así. Y alabo al Señor porque me dio esa enseñanza. Y ojalá que siempre me mantenga en ese pensamiento, que nunca me olvide de esto que Él me enseñó.
Vamos a seguir adelante. El amor es el mejor testimonio. Primera de Juan 4:7 dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y continúa. Primera de Juan 4:11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El mundo necesita doctrina, es cierto, necesita la doctrina correcta, necesita conocer la verdad, pero antes de escuchar nuestra doctrina necesita experimentar nuestro amor. Es más, la palabra dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. No dicen que tengan la doctrina correcta. La doctrina correcta va a venir, va a llegar, pero primero se tiene que ver el amor. En eso van a ver que somos discípulos de Cristo y no en que somos súper fariseos. Ay, cómo sabemos de la Biblia, pero no nos amamos ni entre nosotros. Qué terrible eso, ¿no? Las personas suelen abrir primero su corazón y después su mente. Ese es el paso, es el método de Cristo. Primero, Él satisfacía las necesidades de las personas, les demostraba amor, y luego les decía: síganme. Fíjate, Jesús mismo hacía eso. Desafío práctico para estos días. Te propongo 3 ejercicios. Primero, escribe tu testimonio en una hoja. ¿Cómo era tu vida? ¿Qué hizo Dios? ¿Y qué está haciendo ahora? Primer ejercicio, para que tú mismo veas que tienes mucho que contar. Segundo ejercicio, cada mañana ora así: Señor, dame hoy una oportunidad para hablar de ti. Ya habíamos dicho ayer, ¿no? Uno de los ejercicios era que el Señor ponga una persona a la cual podamos demostrar su amor. Podemos hablar de Él, de lo que Él hizo en nuestra vida, y también ser como Jesús con esa persona, quizá satisfaciendo una necesidad que esa persona tiene. Tercer ejercicio que te propongo: comparte con una persona una experiencia reciente con Dios. No teoría, no doctrina, sino una experiencia que viviste con Cristo. Y para ir cerrando, quiero decirte que la iglesia primitiva cambió el mundo porque estaba formada por personas que habían estado con Jesús, lo habían conocido en persona, y eso sigue siendo lo que más necesita el mundo hoy. No necesariamente más predicadores, no necesariamente más argumentos, sino más creyentes cuya vida haga visible a Cristo. Porque el testimonio más poderoso no es lo que sabemos acerca de Jesús, es cuánto de Jesús pueden ver los demás en nosotros. Somos cartas abiertas. Y quizás la pregunta con la que deberíamos terminar hoy es esta: si las personas conocieran a Dios únicamente a través de mi vida, ¿desearían acercarse más a Él? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, alabado sea tu nombre, Señor. Qué preciosa enseñanza nos has dado hoy. Qué hermosura, Señor. Podemos testificar, no hace falta que seamos grandes predicadores, porque todos los cristianos, los que hemos sido alcanzados por el Evangelio, tenemos una historia que contar de cómo Cristo Jesús nos salvó, cómo Él nos alcanzó, cómo Él está transformando nuestra vida. Quizá tenemos muchos defectos, quizá tengamos muchas áreas de nuestra vida que todavía el Espíritu Santo tiene que transformar, pero estamos en el proceso, Señor, ya tenemos algo que contar. Así como vimos hace días la mujer samaritana, su vida no había cambiado, ella tenía la misma reputación de antes, no había tenido tiempo de hacer ningún cambio, pero ella empezó a contar lo que ya había recibido. Que nosotros también nos animemos, sea lo que sea que esté sucediendo hoy en nuestra vida. Siempre tenemos alguna cosa linda para contar de lo que tú estás haciendo con nosotros. Señor, úsanos para que sirvamos como discípulos. Queremos, Señor, que nosotros también podamos llevarte discípulos hacia ti. Seamos nuevitos, seamos viejos en la fe, como sea, pero queremos servirte, queremos trabajar para ti, Señor. Que el amor que sentimos hacia ti nos mueva a compartir el Evangelio a otros. Que tú pongas amor en nosotros también por las demás personas, que las veamos como tú las has visto. Señor, en tus manos nos depositamos con todos nuestros problemas y necesidades, confiando en que vas a hacer tu voluntad y que es la mejor para nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, te agradezco por haber llegado conmigo hasta aquí, hasta el final de esta lección. Si fue de bendición para ti, te invito a que la compartas con otras personas. Vamos a poner en práctica la lección, ¿qué te parece? Compartiendo esta lección, tú estás poniendo en práctica lo que has aprendido. Compártela en tu muro, en tu estado, por WhatsApp, en tus grupos. Tú no sabes qué persona va a llegar hasta allí. Esto es alimento espiritual
sólido. Este es alimento espiritual para el alma necesitada. Así que tú comparte y Dios va a llevar a la persona hasta allí donde tú compartas este alimento. Gracias por tomar en cuenta esta sugerencia. Si no estás suscrito al canal, hazlo, por favor, así YouTube sigue recomendándolo a más personas. Y deja también tu me gusta, si quieres algún comentario. Yo siempre estoy pendiente de los comentarios, aunque a veces no respondo, pero sí los leo y oro por cada petición. Y también te invito a que prestes atención a las imágenes que aparecen al final. Seguramente ya están apareciendo ahora en pantalla. Son videos que te sugiero que los escuches. Tienen pocas vistas y me llevan mucho trabajo hacerlos para bendición de mis oyentes que tanto amo. Así que te invito a que también los escuches y los compartas. El Señor te bendiga hasta mañana, si Dios lo permite. Chau.